Pesaj, tercer shiur, vamos a hablar de las comidas prohibidas durante Pesaj. No se puede comer leudo, hametz, durante los 8 días de Pesaj, comenzando al mediodía del día anterior a Pesaj. La práctica de dejar de comer 2 horas antes es una medida precautoria. En teoría, el término hametz se refiere a las 5 especies de granos que han sido sujetos a un proceso de himutz, de leudado. Estas 5 especies de cereales son trigo, cebada, espelta, centeno y avena. ¿Sí? Son traídas en el Talmud. Estas 5 son hametz. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Los jajamim ashkenazim agregan el arroz, el mijo y las legumbres. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrarnos con ashkenazim que hasta el día de hoy siguen sin comer estas cosas durante Pesaj, lo cual es muy respetable. Hay opiniones distintas también, ¿sí? Las vamos a trabajar en otro video. Ahora quedémonos con ashkenazim no comen kidniot. Las 5 especies de cereales se llaman Hameshet Minei Dagan y los agregados hechos por los Jajamim Ashkenazim se llaman genéricamente Kitniot. ¿Sí? Hay gente que come Kitniot y gente que no come Kitniot. ¿Sí? Cada uno según su costumbre. Todas las costumbres son respetables. Y entendamos algo, me voy a quedar en esto. Kitniot no son Hametz. ¿Qué significa esto? Voy a hacer un parate dentro de lo que dice Klein y voy a aportar acá algo mío. Si uno tiene una bolsa por la mitad que tenía legumbres, porotos, lentejas, ¿tiene que sacarlos de la casa en Pesaj? No. ¿Tiene que vender eso como si fuera hametz? No. ¿Lo puede prender fuego como si fuera hametz? No, porque no es hametz. ¿Sí? Hametz son los derivados leudados de trigo, cebada, espelta, centeno y avena. Las otras cosas, si uno es ashkenazí y no quiere tenerlas en la casa, no quiere comerlas durante Pesaj, lo que tiene que hacer es guardarlas, cerrarlas y ponerlas en el mismo lugar donde pone el hametz o no, ¿sí? En un lugar cerradito para que no se confunda con el resto de las cosas. Pero no está prohibido tenerlas. Lo mismo si uno tuviera un paquete de polenta, harina de maíz o alguna de estas cuestiones. El resto de los leudados, que no sean de estas 5 especies de cereales, no es hametz. Dicho esto, la ley en contra del uso del leudo en Pesaj no solo se aplica a la comida, isur ajilat, sino que también a su uso, en cualquier forma, es decir, isur aná, a su posesión legal también y a guardarlo en nuestros aposentos. Entonces, como no podemos tener nuestros aposentos, lo que les dije respecto a los porotos recién, uno no puede hacerlo con un paquete que tenga, ¿sí?, avena. Eso tiene que estar fuera de la casa o vendido o alguna de las formas que hemos venido hablando en los primeros 2 videos. Esta cuestión de no guardarlo en nuestras casas es una precaución adicional que se tomó en el caso del hametz, debido a que uno podría olvidar con facilidad y podría usarlo. Uno se puede confundir, uno no vive solo en su casa, por lo general, entonces está bueno que no tener este hametz ni siquiera físicamente en la casa, si fuera posible. Si no es posible, se vende como hablamos antes. El leudado, el himutz, ocurre cuando el grano o sus productos se ponen en contacto con el agua. Son los populares 18 minutos, ¿sí?, que uno tiene entre que empieza a amasar la matzá y la pone dentro del horno. Y ese horneado corta el himutz, corta el leudado. Esto excluye humedecer la harina con otros líquidos, tales como los jugos de frutas no diluidos, los mei peirot. Por lo tanto, tortas hechas con harina kosher de Pesaj y huevos y jugos de fruta no diluidos no están prohibidas. Existen varios tipos de hametz. Lo que ya fue mencionado, es decir, granos o sus productos que han entrado en contacto con agua, es llamado hametz be'ain, un hametz visible. La comida que no es leudo en sí, pero contiene una pequeña cantidad o ha estado en contacto con hametz be'ain, es llamado, como dijimos ya antes, ta'arovet hametz, una mezcla de hametz. Esto es lo que normalmente encontramos como prohibido en Pesaj. Todos nos damos cuenta de un pedazo de pan, pero no somos especialistas en entender si algo está preparado o no, kasher de Pesaj.
ya que la adición más mínima de la más mínima cantidad de leudo, hametz bemashu, convierte una comida en prohibida en Pesaj, se debe mantener un gran cuidado al manejar todas las comidas. Los artículos de leudo que están directamente prohibidos son pocos en número y fácilmente evitados. Sin embargo, los artículos que contienen una adición de leudo son muchos, como dijimos recién, el tarot, el hametz, y se requiere de un conocimiento experto para discernir este asunto en forma correcta. Por lo tanto, hay muchos artículos de comida que necesitan un exer, una certificación para demostrar que están libres de tal adición, es decir, de la adición de hametz, que no tengan hametz entre sus ingredientes. La regla de hametz bemashu solo aplica cuando la mezcla ocurrió tras el comienzo de Pesaj, es decir, después de la puesta del sol. Si la adición, si esta mezcla de hametz ocurrió antes de este momento, se aplica la misma regla de la adición a las demás comidas prohibidas, es decir, el famoso batel beshishim, anulando en una mezcla en la cual el hametz constituye menos de una 60ª parte del total. Una vez que estamos dentro de Pesach, no se puede anular el hametz. Dice afilu be'elef lo batel, ¿sí? Ni siquiera si fuera una milésima parte se podría anular. Pero antes de Pesaj hay otras reglas distintas, ¿sí? Más livianas. Durante Pesaj uno solamente podría comprar alimentos que tengan exer o que no necesiten exer, como ser frutas y verduras. Existe también leudo que ha endurecido tanto que ya no es apto para el consumo. ¿Sí? Ni siquiera un perro comería este leudo, de acuerdo a la mayoría de las autoridades, esto también está prohibido, a menos que se mezcle con otra comida, en cuyo caso está sujeto a las demás reglas de las comidas prohibidas. Existen comidas que no son intrínsecamente hametz. Sin embargo, se han desarrollado costumbres, como veníamos hablando, en ciertas localidades de comidas que no se consumen en Pesaj. En algunos casos, se ha olvidado el motivo de tal costumbre. No hace falta disuadir a aquellos que quieran seguirlas de hacerlo, ya que se han convertido en parte del aura que rodea nuestro Haga, nuestra festividad. Por otra parte, es muy importante, esta regla es muy importante, no podemos decir que algo que está prohibido si no es así. Si algo no está prohibido en Pesach, por ejemplo, kidniot, no podemos decir que es hametz. Son kidniot, no es lo mismo, ¿sí? Algo que no está prohibido, incluso si vos no lo comerías, vos sos ashkenazí y decís, yo no como kidniot, no podés decir que eso está prohibido porque no lo está. Los sefaradim lo comen con total tranquilidad y todos aquellos que comen kidniot así lo hacen. En una época de comercialización, esto sería una invitación para un exer fraudulento, nos advierte ya hace varias décadas el rabino Klein de acá. Además, existen muchos artículos para los cuales se justificaba un exer en el pasado, pero no son necesarios actualmente. Y se nos traen algunos ejemplos. El azúcar es un ejemplo de esto. En algunos códigos antiguos, el azúcar estaba prohibido durante Pesaj. Hoy ya se nos dice que está permitido, porque el azúcar es procesado por una máquina y no hay ninguna sospecha de leudo, de hametz, ¿sí? Y esto se dijo a comienzos del siglo pasado. La sospecha de una adición de hametz se basaba en que el azúcar fue adulterado con harina, que era más barata, o que alguien pase y moje un pedazo de pan en esa harina. Hoy en día, ciertos de estos miedos han sido eliminados, por lo tanto, el azúcar envasado puede usarse sin una certificación especial, es decir, sin un exer. Lo mismo ocurre con el café, té, sal, vegetales congelados, frutas secas y miel, siempre que no se haya agregado ningún otro ingrediente. Para esto tenemos varias fuentes y hoy en día existen listas abiertas de kashrut en distintos países de nuestro continente, con la cual podemos saber si a los kasher en general y si es kasher le Pesaj en particular. Hay otras costumbres, no usar ajo, son todas cuestiones que no se sabe muy bien de dónde salieron. Legumbres y maíz estaban prohibidos ¿sí? En alguna época, sobre todo para Ashkenazim. Se permiten los aceites en base a legumbres, ¿sí? Para los que comen legumbres. Se prohíben las bebidas, esto es muy importante, que contienen alcohol de granos,
Es decir, esto incluye al whisky, a la cerveza y a muchas otras bebidas combinadas que tienen alcohol por ser de origen de un cereal. ¿Sí? Por ejemplo, la cebada es la base de la cerveza, ¿sí? Y entonces la cerveza no hay forma de que sea kasher le pesa. El resto del año podemos disfrutar de las bebidas. Respecto a los remedios, algo importante. Las pastillas y tabletas normalmente están libres del leudo. Entonces se nos decía ya hace varias décadas, hoy con más razón. ¿Sí? Hay que entender si tiene algo, pero por lo general los remedios están permitidos, ¿sí? Sobre todo por una cuestión de salud. Respecto a la comida de bebé, no hace falta utilizar hametz, entonces hay que buscar qué comida no lo tiene. ¿Sí? Tenemos gran variedad hoy ya en nuestros días. Se evitan muchos artículos ya que podrían haber sido preparados en un recipiente que haya sido utilizado para hametz, o un poco de hametz podría haber caído en su interior por accidente. Por lo tanto, un exer era necesario para indicar que esto no había ocurrido. En las plantas grandes y modernas con producción especializada y donde los contenedores se limpian y esterilizan minuciosamente, estas posibilidades se eliminan por completo. Los únicos, y con esto vamos a cerrar el shiur de hoy, los únicos artículos que necesitan un exer son aquellos cuyos ingredientes podrían o no ser de hametz. El exer de un rabino confiable es una garantía de que los ingredientes utilizados de hecho no contienen levadura, no contienen leudo, no contienen hametz. Hasta aquí llegamos con este tercer shiur introductorio y específico sobre reglas generales de Pesaj basadas en el libro del rabino Yitzhak Klein, Zichrono Libraja. Espero les haya servido, espero vuestros comentarios y hasta una próxima oportunidad. Pesaj Kasher Besameach.